Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, comenta que savers are losers, lo que se traduce a los que ahorran son perdedores. Y ese dicho va en contraria a lo que a uno le enseñaron de pequeño. Nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos dijeron, trabaja duro, ahorra bastante dinero, pero ahorra, que así es como lograrás tener algo cuando llegues a viejo y ya no puedes trabajar. Pero un día me dije, bueno, ¿quién en realidad tiene la razón? Y entonces decidí sacar unas cuentas para ver quién tiene la razón, si Robert Kiyosaki o nuestros padres y nuestros abuelos. Y hoy decidí crear este video para compartirles los resultados. Ahora, hablemos del tema de los ahorros. En mi experiencia, hay tres formas de ahorrar, ¿no? Una es ahorrar ese dinero para eventualmente poder invertirlo, sea en bienes raíces o invertirlo en la bolsa de valores. La segunda es ahorrar para tener fondos de emergencia ante cualquier evento inesperado. Y los expertos recomiendan que uno debería tener aproximadamente unos 6 meses de gastos mensuales como fondos de reserva. Entonces, para darles un ejemplo, si sus gastos mensuales son de $3,000 al mes, 6 meses en ese monto equivale a $18,000. Eso es lo que deberías tener en tu cuenta de ahorros. Y la siguiente forma de ahorrar es simplemente ahorrar para toda la vida, no gastar en nada y vivir rentando para siempre y no tocar ese dinero hasta cuando llegues a viejo, hasta cuando ya no puedas trabajar y simplemente vivir de esos ahorros. Y el ejercicio de hoy está basado en esa última categoría. Vamos a agarrar esa última categoría de ahorros y lo vamos a comparar con qué pasaría si agarras ese dinero y en vez de ahorrarlo, lo inviertes comprando una casa. En este caso, tu residencia principal. Bienvenidos a Novarise, tu canal de educación financiera. Aquí hablamos de todo un poco acerca de las inversiones, acerca de bienes raíces, inversión en la bolsa, en metales preciosos y en negocios. ¿Por qué decidí crear este episodio? Bueno, porque Robert Kiyosaki y muchos expertos financieros dicen que el ahorro es perder el dinero porque este no se ajusta con la inflación. Es decir, que el dinero va perdiendo valor con el pasar de los años porque la inflación se va a cargar de desgastar ese poder adquisitivo. Entonces, para darles un ejemplo, tomemos en cuenta la tasa actual de inflación que está en el 2.4% al momento de grabar este episodio. Entonces, si tienes $100 en tu cuenta de ahorros y a eso le calculas la tasa de inflación, eso quiere decir que al final lo que te queda son $97.6. Ese es tu poder real adquisitivo. Es decir, el número se ve bien bonito y gordo con $100, pero en realidad lo que tú puedes gastar, lo que tú puedes conseguir es el equivalente de $97.6 en productos o servicios. Ahora, yo estoy consciente que existen cuentas de ahorros que dan intereses y se supone que esos intereses te ayudan a contrarrestar esa inflación, ayudando a que el dinero mantenga su valor y posiblemente hasta ganar algo de dinero con el pasar del tiempo. Y de hecho hice mi investigación y según el artículo de NerdWallet, estas son las cuentas que ofrecen la mayor tasa de intereses de ahorros. Y como son varias cuentas, no voy a agarrar ninguna cuenta en específica, sino que lo que voy a hacer es que voy a agarrar el promedio de la tasa de interés que ofrecen anualmente y voy a sacar el promedio entre esas 5 cuentas y eso me da un promedio de 3.73% en interés anual. Eso es en temas de cuentas de ahorro. Ahora, también lo que quiero hacer es compartirte la tasa de apreciación del mercado de las casas a lo largo de los años, porque también vamos a comparar el dinero que se pone en una cuenta de ahorros versus agarrar ese mismo dinero e invertirlo en la compra de una casa. Y aquí tienen un artículo de HomeLate que muestra las diferentes tasas de apreciaciones de los diferentes trimestres desde el 2014 al 2024. Entonces lo que yo hice es que agarré todos esos trimestres, los sumé y luego le saqué el promedio acorde con el número de trimestres. Y eso me dio una tasa de apreciación, es decir, de aumento de valor de la casa o plusvalía, dependiendo cómo lo quieras llamar, de 7.42%. Ahora, yo sé que hay ciertos miembros de la audiencia que a lo mejor no estarán de acuerdo con esta técnica porque dirán que ciertos trimestres, como por ejemplo el segundo trimestre del 2021 y el segundo trimestre del 2022, dirán que estas son anomalías porque son números de pandemia y no son números normales. Entonces, tomando en cuenta la posible opinión que alguno de ustedes puede tener acerca de esto, yo decidí agarrar ese promedio de 7.42, decidí dividirlo entre 2 y agarrar una tasa aún más baja, la cual sería el 3
3%. ¿Por qué agarré 3%? Porque quiero tomar en cuenta el peor de los escenarios, asumiendo un promedio de que hay mercados que suben y bajan y se ajustan y todo, y en vez de tomar en cuenta un 7.42, voy a agarrar el promedio de 3% de plusvalía, es decir, el 3% de apreciación. Más conservador que eso no puedo ir porque no sería justo para los mercados que iría bien, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta esta información que ven en pantalla, el promedio de 7.42, ahora estaré trabajando con una tasa aún más conservadora para aquellas personas que tienen una vista un poquito más pesimista hacia el mercado inmobiliario. Ahora lo que vamos a hacer es sacar cuentas, tomando en cuenta esa tasa promedio de ahorro de 7.73 y lo vamos a comparar con la plusvalía del 3% del mercado en la casa, ¿ok? Ahora que estamos aquí en la tableta, corramos estos números del escenario antes de ir con los cálculos de ahorro versus inversión. Entonces, como verán aquí, tenemos un ejemplo de una casa de $300,000. Esto es basado en el precio promedio nacional en Estados Unidos del costo de las casas. Yo sé que dependiendo del mercado donde esté, sea San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, a lo mejor este número se va a ver ridículamente bajo, pero recuerden que esto es un promedio nacional. Existen otros mercados que son bien locales, bien urbanos, como por ejemplo Urbana-Champaign o ciertas partes de Florida donde estas casas todavía se ven a este precio y a veces hasta menos. Así que recuerden, es un promedio, no se enfoquen tanto en los números, sino que más bien enfóquense en la moraleja de la elección, ¿ok? Entonces, suponiendo que tenemos este escenario, una casa de $300,000, vamos a hacer el ejercicio tomando en cuenta tres diferentes down payments. Primero está el down payment del 1%, que sería el equivalente a $3,000. Segundo, el equivalente de un 3%, que sería el equivalente a $9,000 que estás poniendo inicial, seguido por el down payment del 20%, que equivale a $60,000. Ahora, solamente para darle contexto adicional para los que no sabían, existe un programa en donde puedes dar solamente el 1% o el 3% inicial y este programa se llama OnePlus y es ofrecido por la compañía de Rocket Mortgage. De hecho, hace unas semanas yo lancé un episodio hablando de este tema, así que para aquellos que están interesados les dejo el enlace en la descripción o en la sección de comentarios y pueden verlo después a su discreción después de terminar con este video. Ahora, volviendo a la tableta, vayamos ahora al ejercicio, ¿no? Entonces dijimos que íbamos a comparar los números de los ahorros versus números de compra de casa. Entonces, empezando por la parte de ahorros, recuerden que inicialmente dije que el promedio de los intereses entre esas cuentas variadas que vimos de parte de NerdWallet, que el promedio era 3.73. Pero sacar la cuenta en base a este número no sería lo correcto porque tenemos que tomar en cuenta la inflación, que actualmente está en 2.4%. Entonces, cuando sacas la cuenta y restas la inflación de la tasa de interés que ofrecen esas cuentas de ahorro promedio, estamos hablando de que en realidad lo que estarías recibiendo es un promedio de 1.33% de interés por tu dinero ahorrado. Entonces, hablando de estos números que vemos aquí de este lado, suponiendo que en vez de tú comprar la casa, decides no hacer nada, sino que más bien agarrar ese dinero y ahorrarlo para toda la vida, poniéndolo en una cuenta de ahorros para toda la vida, el escenario se vería como lo siguiente. Haciendo un depósito inicial de $3,000 con una tasa de interés bancaria en tu cuenta de ahorros de 1.33, aumentando en interés compuesto mensualmente, al final de ese primer año vas a terminar con $3,039.60. Luego, asumamos un escenario en el que tú decides poner un 3% del down payment, pero en vez de utilizar ese dinero para comprar casa, tú dices, no, lo de comprar casa no es para mí. Voy a agarrar ese dinero y lo voy a meter en una cuenta de ahorro y me quedo con esos ahorros para toda la vida. Entonces, metiendo los $9,000 en una cuenta de ahorro con la tasa de interés de 1.33%, con interés compuesto aumentando mensualmente, al final del año vas a terminar con $9,120.34. Eso es lo que iría a tu patrimonio, ¿ok? Ese sería tu patrimonio neto. Lo mismo ocurriría si decidieras agarrar el equivalente del 20% del down payment. Entonces, supongamos que tienes tus $60,000, pero no vas a comprar, sino que vas a ahorrarlos con intereses para toda la vida. Entonces, metiendo $60,000 en una cuenta de ahorros con una tasa de interés del 1.33% con interés compuesto acumulado mensualmente, al final del año vas a terminar con $60,803.31. Eso es lo que iría tu patrimonio neto. Y
Y para tener un punto de comparación, estos son los números. Ahora, procedamos a sacar la cuenta de qué pasaría si agarras ese down payment y compras una casa. Entonces, la manera como hacemos los cálculos con la compra de la casa funciona un poquito diferente porque esto no va a depender tanto de tu down payment, al menos no en este momento, sino más bien en la apreciación del mercado, es decir, la plusvalía, ¿no? Entonces, recordarán al principio que sacamos un promedio de la tasa de apreciación de las casas desde el 2014 hasta el 2024 y quedamos con un promedio del 7.42%. Pero recuerden que decidí utilizar un número muy conservador para planear para el peor de los casos. Entonces decidí agarrar el 3% que está muy por debajo de la mitad de ese 7.42. Entonces, tomando en cuenta un promedio del 3% y tomando en cuenta la inflación, terminamos con una plusvalía o una apreciación real del 0.6%. Entonces, la manera como la plusvalía funciona es que esa plusvalía, es decir, ese aumento de valor, se basa en el precio del valor de la casa en el mercado, ¿ok? Valor del mercado. ¿Y quién determina ese el valor del mercado? Tú como comprador. Es decir, lo que tú estuviste dispuesto a pagar o estás dispuesto a pagar por esa casa es lo que determina el valor de ese mercado. Entonces, si tú estuviste dispuesto a pagar esta cantidad por la casa, eso quiere decir que este 0.6% de plusvalía se calcula en base a esos 300,000. Y eso te da una cifra total de 301,800. Es decir, que con tan solo comprar una casa sin necesariamente hacer nada en adicional, ni remodelar ni nada, solamente comprando la casa y dejando que el mercado haga lo suyo, tu propiedad aumenta de valor. En el peor de los casos, en el caso más conservador, recuerda que esos promedios toman en cuenta las subidas y las bajadas y las correcciones del mercado, un 3%, que considerando la inflación termina en un 0.6. Eso quiere decir que tienes una ganancia solo con tener la casa de $1,800, independientemente si escoges el down payment del 1%, del 3% o del 20%. Independientemente de cualquiera de esas cifras, terminas con una apreciación, una plusvalía de $1,800. Eso en realidad, cuando lo comparas con los números de la columna de la cuenta de ahorros, excede cualquiera de esas cifras. Porque si comparas esos $1,800 que ganaste en plusvalía con las columnas de la cuenta de ahorro, estamos hablando que independientemente si pones 3,000, 9,000 o lo que sea, ese monto no alcanza al valor que llegas a acumular solamente con haber invertido ese dinero en un activo versus dejarlo en una cuenta de ahorros. En este caso, si colocaste $3,000 en tu cuenta de ahorro, lo único que ganaste al final del primer año fueron $39.60. Si decidiste poner $9,000 en tu cuenta de ahorros, lo que ganaste al final de ese primer año ha sido $9,120.34. Y si decidiste colocar $60,000 en esa cuenta de ahorros para que acumule intereses, lo que ganaste en intereses al final fueron $803.31. Ninguna de estas tres cifras excede el 1,800 que llegaste a acumular solamente en plusvalía invirtiendo en una casa. ¿Me sigues hasta aquí ahora? Para aquellos que están aquí todavía y van siguiéndole el hilo a los números, por favor comenten abajo "te sigo" para yo saber que van bien, y esto va a determinar cómo yo diseño futuros episodios que envuelven bastantes números. Ahora, yo sé que la manera como saqué las cuentas puede que cause muchos desacuerdos con ciertas personas que se están sintonizando en este episodio, porque a lo mejor dirán, bueno, eso no es un cálculo justo porque las tasas de intereses son altas. De hecho, recuerdo haber leído un comentario en episodios pasados diciendo que el que se atreva a comprar esta casa está prácticamente pagando intereses y regalándole el dinero al banco. Entonces, quise tomar ese comentario en consideración para aquellos que de verdad se preocupan por el escenario de los intereses, y voy a utilizar una tasa del 7% en mis cálculos, que es la tasa más alta actualmente. Claro, dependiendo de tu crédito y todo lo demás y el tipo de hipoteca que estás utilizando para comprar, puede que tu tasa de interés exceda el 7%. Pero para la mayoría de los compradores que planean utilizar una hipoteca convencional respaldada por Fannie Mae o Freddie Mac, las tasas deberían estar por debajo de ese 7%. Pero como estamos planeando para el peor de los casos y el escenario más drástico, vamos a utilizar una tasa del 7% en estos cálculos para ver si de verdad es cierto eso que están regalando el dinero en intereses y que al final no están comprando ninguna casa, sino que simplemente están pagándole el dinero al banco. Ahora, antes de continuar a los cálculos, primero quiero que tomen en cuenta esta pieza de información porque va a ser muy útil en esos cálculos. Y es esta imagen
que fue extraída del último reporte de Zillow de rentas. Y según lo que estamos viendo en pantalla, en promedio nacional, recuerden, la renta de una casa unifamiliar está actualmente en $2,024 al mes. Recuerden que esto es un promedio, dependiendo de donde estés, puede que tu renta sea más alta, puede que sea un poquito más económica, pero eso es en promedio, $2,024 al mes. Ahora procedemos a sacar las cuentas para tener una idea de cómo se vería este escenario si decidiéramos comprar la casa con ese dinero. Entonces, para la compra de una casa de $300,000 con un down payment del 1%, eso te deja un pago hipotecario mensual de $2,355, ¿ok? Y el desglose lo ven en pantalla. Y en estos cálculos estoy excluyendo el PMI, que significa Private Mortgage Insurance. Para aquellos que son nuevos en el mundo de bienes raíces, cada vez que tú planeas hacer una compra hipotecaria, con un down payment de menos del 20%, el banco exige que tengas un Private Mortgage Insurance. Eso es un seguro para asegurar la hipoteca y es un seguro que es en adición a el seguro de la casa. Pero el programa que mencioné anteriormente, OnePlus de Rocket Mortgage, eso es uno de los muy pocos programas que te permiten dar una inicial baja por menos del 20% y no tener que comprar Private Mortgage Insurance. Entonces, por esa razón, como estos números están en base a ese programa, estoy excluyendo el PMI. Entonces, volviendo a los cálculos, el pago hipotecario mensual es de $2,355. Y entre el desglose que ustedes ven en pantalla está el Principal Interest, es decir, lo que pagan hasta la reducción de deudas más interés es de $1,976, impuestos $300 y seguro de casa $79. Ahora, si vamos a ir más a fondo en el desglose de estos números, eso se verían de esta forma. Lo que hizo Zillow fue redondear 1,976 como el dinero que va hacia el Principal and Interest. Pero para tener cálculos más exactos, el desglose muestra que el cálculo exacto es de 1,975,95. Entonces, cuando hacemos ese desglose, vemos que 1,732,50 va hacia el pago de los intereses y $243,45 están yendo directamente hacia el principal, es decir, hacia la reducción de tu deuda hipotecaria, agregando así hacia tu patrimonio. Yo sé que esto a lo mejor puede que no haga mucho sentido ahora, pero simplemente traten de seguirme el hilo con los números y eventualmente todo se va a juntar y ya verá que sí hará sentido. Ahora, procedamos con el siguiente cálculo que tome en cuenta un down payment del 3%. Y como verán en esta calculadora de Zillow, la compra de una casa de $300,000 con un down payment del 3%, excluyendo el Private Mortgage Insurance, porque recuerden que bajo el programa OnePlus de Rocket Mortgage no tienen que preocuparse por tener un Private Mortgage Insurance. Entonces, tomando en cuenta lo que pagarías hacia la deuda principal, más intereses, más impuesto de propiedad, más seguro de casa, el pago total mensual suma $2,315. Y cuando agarramos estos números y los desglosamos en todos los detalles, quedamos con estas cifras que ves en pantalla. Entonces, tomando en cuenta ese monto de 1,936 desglosado, tenemos que 1,697,50 se va hacia el pago de los intereses y $238,53 se van hacia la reducción de tu deuda principal. Es decir, va hacia tu patrimonio, ¿ok? La cual aporta a tus riquezas personales y por ende a tu crecimiento financiero. Una vez más, yo sé que estos desgloses de por sí solo a lo mejor no están haciendo sentido, pero recuerden que al final se juntan todos los números y ya verás que todo hará sentido. Ahora, pasemos la página y hablemos de cómo se ve ese desglose con un down payment del 20%. Entonces, para la compra de una casa de $300,000 con un down payment del 20%, con una tasa de interés del 7%, tu hipoteca mensual termina en $1,975. En este caso, ya ni te tienes que preocupar por el PMI ni nada por el estilo, porque recuerda que toda hipoteca con un 20% de down payment en adelante no requiere de ese Private Mortgage Insurance. Entonces, este pago está cubriendo lo que es la reducción del principal, la tasa de interés, los impuestos de propiedad y el seguro de la casa. Entonces, cuando agarramos estos números y los desglosamos aún en más detalles, obtenemos lo siguiente. De esos 1,597, y recuerden que Zillow lo que hizo es que redondeó el número, pero para tener números exactos, el desglose detallado da 1,596,73 pagado hacia el principal y los intereses. Y en ese desglose, eso quiere decir que 1,400
$200 se va hacia los intereses y $196.73 se va hacia la reducción de la deuda principal, es decir, la reducción de la deuda hipotecaria, la cual termina sumando hacia tu patrimonio neto. Y ahora que conocemos bien estos números, vamos a proceder y comparar la compra de una casa con la renta, es decir, aquellas personas que deciden solamente ahorrar para el resto de sus vidas hasta llegar a la jubilación y vivir de esos ahorros y no piensan ni siquiera comprar, sino que van a rentar. Entonces hay que tomar en cuenta la diferencia entre rentar y pagar una hipoteca, qué tanto uno ahorra o qué tanto uno termina pagando de más. Y los números se verían de esta forma. Hay que mantener las cosas consistentes, entonces tomemos en cuenta un down payment del 1%, del 3% y del 20%. Y en este caso, ¿recuerdan aquella gráfica que vieron de la renta en 2024? Bueno, ahora ese número entra en esta ecuación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquella persona que decide ahorrar para toda la vida y no comprar nada y solamente vive de sus ahorros. Eso quiere decir que hay que tomar en cuenta el gasto que uno tiene que pagar hacia la renta, ¿no? Porque de todas maneras, esta persona también necesita de un techo en su casa. Es cuestión de decidir si rentar o comprar la casa y pagar la hipoteca. Entonces, en este caso, ya que estamos hablando del ahorro, esta persona estaría rentando. Entonces, 2024 es la renta fija y vamos a correr la diferencia de números con las hipotecas. Entonces, para aquel que compró con un down payment del 1%, recordarán haber visto en la toma de pantalla de Zillow que la hipoteca para una compra de una casa de $300,000 con un down payment del 1% es de $2,355. Eso quiere decir que hay una diferencia de 331 y esa diferencia se puede ver de cierta manera. Si estás agarrando ese dinero para ahorrar, eso quiere decir que esos 331 irían hacia tu cuenta de ahorro, porque en realidad en este escenario, si decides rentar, estarías ahorrándote ese dinero en vez de pagarlo a la hipoteca. Entonces esos 331 iría como una contribución adicional todos los meses que estarías poniendo hacia tu cuenta de ahorro, asumiendo que la persona es lo suficientemente disciplinada para hacer eso, ¿no? Pero como estás viendo este episodio, yo simplemente asumo que sí lo eres, ¿ok? Ahora, en esos 331, si no estás rentando, sino que más bien decides comprar la casa, entonces esos 331 es un gasto adicional, es decir, es dinero que tienes que poner en adición de tu bolsillo. Pero recuerda que a pesar de que estás poniendo estos $331 extra, también estás contribuyendo $243.45 hacia tu patrimonio. Es decir, que a pesar de que estás pagando un poquito más al mes por ser dueño de casa, parte de ese dinero se va hacia la reducción de la deuda, la cual agrega a tu equity, agrega a tu patrimonio, ¿ok? Ahora, tomando en cuenta un down payment del 3%, la hipoteca a pagar por esta cifra es de $2,315 al mes, la cual se traduce a una diferencia de $291 al mes. Y dependiendo de tu escenario, puede ser que esos 291 sea dinero que abonas extra hacia tu cuenta de ahorro, o puede ser visto como dinero que tienes que sacar extra de tu bolsillo para poder pagar la casa, pero recuerda que de esos 291 extra que estás pagando, $238.53 de esto se va hacia tu patrimonio si estás comprando casa en vez de rentar. Y la misma lógica se aplica para el 20% de down payment. Solo que aquí es un poquito diferente porque la renta está en 2024, para aquel que decide solamente ahorrar y no comprar. Para el que decide comprar, en este caso, la hipoteca está en 1975. Eso quiere decir que el ser dueño de casa en este escenario te saldría más económico. Eso quiere decir que no hay una diferencia grande para tú contribuir hacia tu cuenta de ahorro, porque más bien en este escenario tú estás pagando más por rentar que por ser dueño de casa. Entonces no hay nada que le estás contribuyendo hacia la cuenta de ahorro. Sin embargo, al comprar casa, tú sí le estás contribuyendo $196.73 al mes hacia el aumento de tu patrimonio, es decir, hacia la reducción de la deuda hipotecaria y aumentar tu patrimonio neto. Entonces, como verás, en ambos de estos escenarios estás contribuyendo algo para algo. Es decir, si decides rentar y solamente ahorrar, estás contribuyendo algo en adición hacia tu cuenta de ahorros. Y si decides comprar casa, pues estás pagando un poquito más de tu bolsillo ahora, pero estás construyendo un patrimonio neto adicional. Y los números finales se ven como estos.
Entonces, de un lado de la columna vas a ver el escenario de aquellas personas que ahorran y rentan, deciden ahorrar para toda la vida y no gastan el dinero en nada y se quedan rentando, versus aquellos que están en la columna derecha que deciden agarrar parte de su dinero y lo invierten en la compra de una casa. Entonces, aquí también tomamos en cuenta las iniciales del 1% de down payment, 3% y 20%, la cual da $3,000, $9,000 y $60,000 como contribución inicial hacia esa cuenta de ahorros. Y como recordarás en el ejercicio anterior, cada down payment te da un pago hipotecario diferente y se toma en cuenta esa diferencia entre el pago hipotecario para compararlo con aquellos que deciden rentar. Y notarás que aquellos que compran bajo una hipoteca con un down payment del 1% y lo comparan con la renta de una casa, esa persona termina ahorrando $331 al mes. Porque recuerda que este número se toma en cuenta al momento de comparar esa renta con la hipoteca. Y para aquellos que compraron con 1% o un 3% de down payment, terminan ahorrando en comparación al escenario de si compraron una casa. Y ese dinero adicional, asumiendo que la persona sea disciplinada, debería ir como parte de la cuenta de ahorro. Entonces, tomando en cuenta eso, si vamos por el escenario del down payment del 1%, esta persona estaría abonando $331 al mes. Entonces, tomando en cuenta todas las contribuciones, con un abono inicial de $3,000, abonando extra $331 cada mes y con una tasa de interés de 1.33, la persona que decide ahorrar en vez de comprar casa termina con un patrimonio en su cuenta de ahorros de $7,036,91. Ahora, para aquellos que decidieron abonar en su cuenta de ahorros el equivalente del 3% de down payment y contribuyendo mensualmente $291, que es lo que se ahorraría al rentar en vez de comprar casa, con una tasa de 1.33, al final del año esta persona tendría $12,633,83. Y para aquel que decidió ahorrar el equivalente de un 20% de down payment, recuerden que bajo este escenario esta persona no está ahorrando nada en adicional porque en realidad le sale más caro rentar que comprar casa. Entonces no está haciendo contribuciones adicionales, sino que solamente abrió su cuenta de ahorros, puso $60,000 y está acumulando mensualmente el interés anual de 1.33%, la cual le da al final del primer año un total de $60,803,31. Y bajo ese escenario, esta persona termina ganando ciertos intereses al final del año, pero no tiene casa. ¿Ok? Continúa rentando. Ahora comparemos estos números con aquellos que decidieron invertir ese dinero, el equivalente al down payment, en la compra de una casa. Entonces, aquí también tenemos los tres diferentes escenarios de los diferentes montos de down payment. El 1% con $3,000, el 3% con $9,000 o el 20% que equivale al $60,000. Y como recordarán, hablamos de la apreciación del mercado. Entonces, en ese primer año, la casa se aprecia $1,800, es decir, que acumula $1,800 de plusvalía y eso es independientemente de la cantidad de down payment que da, porque la apreciación, esa plusvalía se da en base al valor de la casa en el mercado, ¿ok? Ahora, hay otro número que hay que considerar aquí y ese número proviene de lo que se fue contribuyendo hacia la reducción de la deuda hipotecaria a través de tus pagos hipotecarios. ¿Qué son estos números que vistes aquí aproximadamente? Entonces, con un down payment de 1%, estás contribuyendo $243,45 hacia la reducción de tu deuda principal y así sucesivamente con los otros montos, dependiendo de la cantidad de down payment que estás contribuyendo. Entonces, para ayudarte a tener un aproximado, agarra simplemente la contribución hacia la reducción de la deuda principal, que son $243,45 en el caso del down payment del 1%, y multiplicas ese número por 12 para tener más o menos un aproximado de lo que está creciendo tu patrimonio neto solamente aportando hacia la reducción de la deuda principal. Y ese total va a ir aquí. La única diferencia es que el total que yo tengo es el número exacto de la reducción de la deuda hipotecaria, ya que estoy utilizando una calculadora de amortización que es la misma calculadora que utilizan los bancos para calcular
la reducción de la deuda y los intereses. Ahora, sumando todos estos números, es decir, el total contribuido en el primer año en la reducción de deuda, más la apreciación, más tu inversión inicial en ese down payment, estamos hablando de que al final de ese año, con la compra de la casa, acumulas un patrimonio de $7,816 con 96 centavos. Ahora, haciendo el mismo ejercicio con el down payment del 3%, habrás contribuido hacia la reducción de la deuda un total de $2,956 con un centavo, y al sumar esas tres cifras obtienes un patrimonio neto de $13,756 con un centavo. Y un cálculo similar se aplica para el down payment del 20%, solo que en este escenario la reducción de deuda total es de $2,437 con 94 centavos en ese primer año. Y cuando sumas todos estos números, estamos hablando de que tienes un patrimonio total de $64,237 con 94 centavos. Y este escenario viene con una casa. Entonces, cuando comparamos estos números de acá, de lado a lado, comprobamos que Robert Kiyosaki sí tenía razón. Aquellos que ahorran pierden la oportunidad de multiplicar su patrimonio neto y pierden su oportunidad de crecer de manera exponencial financieramente. Porque si comparamos estos dos números de lado a lado, estamos viendo claramente que este número es más alto que este. Y este número no es el simple hecho de los números, sino que viene este número más la casa. Lo mismo se aplica con los otros diferentes montos de down payment. Al comprar casa, acumulas más patrimonio de manera mucho más rápida que el escenario en el que tú simplemente estarías ahorrando. Y lo mismo sucede con el 20%. Y este escenario es solamente si estás comprando casa como vivienda principal. Imagínate si estuvieses comprando como inversión. Supongamos que dentro de 2-3 años ya no quieres tener esta casa y decides agarrar esta casa y lo pones al mercado para la renta, y tú vas y compras otra casa utilizando alguno de estos programas de bajo down payment. Entonces, en ese escenario, la casa que ya pusiste a la renta ya no lo tienes que pagar tú, sino que más bien estás generando ingresos por sí solo. Está en el mercado para la renta, colectando ingresos de renta, que esos ingresos ya estarían pagando por tu inversión en sí. Y en ese escenario, tu crecimiento financiero va de manera exponencial, cosa que tu cuenta de ahorros se le va a hacer muy difícil alcanzar a ese patrimonio. Espero que este episodio les haya ayudado a ver las cosas de una manera diferente. Sí, es muy cierto que los intereses están relativamente altos actualmente, pero no se dejen llevar por los miedos de la inflación. Siempre hay que sacar muy bien sus cuentas para ver el escenario completo. Si algo no te quedó claro en este episodio, porque yo sé que cubrí de muchos números, tienes la libertad de volver a ver este episodio las veces que sea necesaria hasta que te haga sentido. Y también me puedes dejar tus preguntas en la sección de comentarios si hay algún número que no hizo sentido y necesita un poquito más de explicación. Para aquellos que este video le hizo sentido total y ya están listos para comprar su casa, sea como residencia principal o como propiedad de inversión, los invito a que se unan a este seminario en donde no solamente aprenderán a sacar las cuentas de manera correcta, sino que también a identificar áreas en donde en realidad vale la pena comprar casa. Porque no todas las áreas son buenas para que vayas a comprar casa y no todas las casas son dignas de llamarse casa de inversión. Así que te estoy viendo en el seminario gratuito. Chaito, bye.